Buenos días, David. Pues se supone que sí, hoy termina ya el cuatrimestre en cuanto a contenido, pero igual yo les voy a subir el contenido de programación orientada a objetos implementada en C++ y voy a ver si les pongo también la programación orientada a objetos implementada en Java para que si les interesa pueden ir practicando, leyendo, para cuando entren a programación uno, que eso es lo que, con eso es que arrancan, pues, con Java en realidad. El otro cuatrimestre, no sé todavía. eh, la coordinación todavía creo que no ha dado fechas sobre eso. Y en caso de Sechar lo ven en programación 2, la parte gráfica. Porque ahorita en programación uno van a seguir viendo aplicaciones en modo consola, pero con Java, y en programación 2 ven programación gráfica con Java y con C Sharp. En el caso de Python, ahí va a depender de los docentes que les vayan a impartir otras asignaturas. Por ejemplo, Python lo pueden ver en inteligencia artificial, por ejemplo. La parte gráfica, pues fíjate que la parte gráfica en sí no, porque lo que hacen es utilizar otras clases para la parte gráfica. En realidad lo importante es de que manejen en sí la lógica de programación, ¿ya? Que si entienden bien cómo funciona C, si entienden bien cómo funciona C++ en cuanto a sintaxis, en cuanto a la lógica de resolver problemas, en la programación gráfica no es tanto ya la parte lógica o que les van a enseñar, sino ahora es que ya tenés una interfaz gráfica con botones, con cuadros de texto, con varios tipos de controles, y ahí lo que te enseñan es cómo capturar lo que el usuario ingresó en una caja de texto, por ejemplo, y ver qué haces con eso. Por ejemplo, en un cuadro de texto vos le pedís al usuario que ingrese su nombre, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿En qué lo vas a guardar? O sea, ¿en qué variable o en qué tipo de variable o estructura de datos? Si le pedís al usuario que ingrese su edad, si le pedís al usuario que ingrese eh, números de cuenta, un depósito, un retiro, ¿qué vas a hacer con eso y dónde lo vas a mostrar después en algún resultado? Más que todo es eso. Ya, y para poder hacer eso, entonces igual van a necesitar de lo que ya hayan visto de Java en este caso. Sí, de hecho, la programación gráfica es eso. Presentarle al usuario un programita que sea agradable, que sea fácil de usar y entendible, y resolverle lo mismo que puedes resolver en modo consola, solo que bonito, en un entorno gráfico. ¿Ya? Por eso es que es importante que practiquen lo más que puedan ahorita en introducción a la programación y en programación uno, porque ya después es solo volver a retomar lo que ya aprendieron, solo que ocupando otros tipos de clases, porque ya no se habla mucho de bibliotecas, por ejemplo, como las de C o C++, la .h. Allá se habla de clases. Una clase para la parte gráfica, clases para manipulación de, de los datos de entrada, ¿ya? Entonces lo importante es
tener claro esos conceptos que parecieran que no son tan relevantes ya en la práctica, pero sí. Pues yo no sé usted, el problema es que en la casi nadie participa ni en el grupo de WhatsApp, ni aquí en la videoconferencia, porque ya nos podemos poner de acuerdo para ver cuál sería la fecha ya de corte, empezar a darles notas. Sí, se suponía que era hoy 13, pero no sé qué dicen los demás. Yo veo que en la plataforma son como 9 o 10 los que han subido tareas. No sé si esos 9 o 10 son los que ya se van a quedar hasta el final, pues. O hay otros que tal vez están trabajando las tareas y que no las han subido aún. No sé, por lo mismo, como no participan mucho, no consultan esa parte de que cuándo es que se entregan las tareas, que si todavía tienen oportunidad. Yo lo puedo cerrar hoy, correcto. Por eso les digo, es más, les puedo dar el fin de semana, puedo cerrar el lunes, el martes, y en la semana ya les puedo subir notas, pues. Todo es que nos pongamos de acuerdo. Bueno, no sé si revisaron la documentación que les puse sobre programación orientada a objetos. Es la parte de conceptos en realidad. La parte de implementación se las voy a poner en otro documento. Sí, C++ es un lenguaje multiparadigma, pero hay muchas cosas que se hace muy complicado hacerlas en C++. Por eso es que salieron otros lenguajes para facilitar lo que se hace en C y en C++. Acuérdense que C y C++ son lenguajes de bajo nivel. Ya, por eso salió Java, por eso salió C Sharp, que por decirlo así son como una actualización o como una mejora o una ampliación de C++. Sí, de hecho que sí, todos los juegos están hechos con programación orientada a objetos. Bueno, los juegos que ustedes conocen ahora, porque los que yo conocí en la década de los 80, los 90, eso como todavía la interfaz esta era como hasta en modo consola, solo que con colores. Eso sí no era necesario la programación orientada a objetos. Si les interesa el desarrollo de juegos, pueden leer sobre Unity, que es un framework para hacer videojuegos en 2D y en 3D, Unity. ¿Y qué pasa con Unity? Puedes trabajar con C Sharp. Si manejas C Sharp, va sobre con Unity. Ya en Unity ya únicamente tendrías que aprenderte cuáles son las clases que vas a necesitar para implementar todo lo que se necesite para diseñar un juego, el entorno, los personajes, las características, comportamiento, todo, pues lo que lleva un juego. Ya, con C Sharp. Bueno, acá en la documentación son 8 temas que para mí son los más importantes a este nivel de introducción a la programación, porque esto ustedes lo van a profundizar en programación uno. Ahí de entrada los van a agarrar con programación orientada a objetos. Entonces, es importante más que sepan cómo implementar todo eso en C++, en este caso, que es el lenguaje que nosotros estamos viendo en introducción, más que, más que ustedes sepan cómo implementarlo, les conviene más entender los conceptos, porque allá en Java les van a decir, miren, vamos a crear una clase. Ya, eso es simplemente sintaxis. Ya.
y van a ver de que a como se hace una o como se crea una clase en Java es casi parecido a como se crea una clase en JavaScript, perdón, en C++. Solo que en C++ un programa no necesariamente es una clase. En el caso de Java, en el caso de C Sharp, el programa más simple tiene que ser una clase, ¿ya? Entonces, por eso es que a mí me gusta, a como está ahorita esto, la lógica de primero enseñarle C, C++ y luego cualquier otro lenguaje de programación, porque ya con otros lenguajes de programación ustedes ya se van a sentir más cómodos, ¿ya? Entonces, acá es importante que entiendan lo que son los objetos, obviamente, porque estamos hablando de programación orientada a objetos. Esos diagramas UML, diagramas de flujo. No, de hecho, UML es un lenguaje de modelado. Es bastante complejo. Yo solamente les mencioné algunos y el que nos interesa a nosotros es ahorita, hasta este momento, el diagrama de clase. Ese mismo diagrama lo van a posiblemente volver a utilizar en introducción a la programación, perdón, en programación 1. Pero en ingeniería de software 1 es donde ya se los dan en lleno. Todos los diagramas de UML. Y cuando apareció o aparecieron los sistemas de información web, aparecieron otras versiones de UML diseñadas para modelar sistemas web. Y ahora con las aplicaciones móviles, yo creo que están trabajando también en cómo ajustar o cómo actualizar UML para que también se puedan modelar aplicaciones móviles. Ya no solamente es el diagrama de clase, ese es simplemente uno. Ya. Por eso ahí les puse diagrama de clases de UML. No les puse UML como tal, porque UML es bien amplio. Hay libros enteros que te hablan de UML, hay cursos enteros que te hablan de UML. ¿Cuál es el problema de UML? Que eso te lleva tiempo. Es documentación. ¿Ya? Como les puse ahí en el documento, si ya lo leyeron, algunos a partir de código te pueden generar los diagramas UML. ¿Ya? Le hacen una ingeniería inversa al programa o al sistema de información. Pero lo correcto es que primero diseñes los diagramas UML de tu sistema y después empeces a poner en un lenguaje de programación esos diseños o esos diagramas. ¿Ya? Aquí por ejemplo, en ingeniería del software, eso es lo que se les enseña porque después en sistemas de información ya se les pide un proyecto integral donde aplican todo. Sistemas de información es una clase del último año, de quinto. Y las tesis que están relacionadas con el enfoque informático de la carrera, obligatoriamente, si vas a diseñar un sistema de información, se te pide la documentación del sistema, y la documentación del sistema son todos los diagramas UML, dependiendo de si es un sistema de escritorio, móvil, web, ¿ya? Y solo en diagramas, esa tesis se te puede hacer de 300 páginas, solo en diagramas. Y los diagramas generalmente se ponen en anexo, ¿ya? Yo los invito a ustedes a que vengan, si tienen tiempo, en la semana, de 8 a 4:30. Bueno, pero ahorita como está irregular esto, habría que preguntar qué día es que viene una muchacha que es encargada del centro de documentación de la facultad. Ella tiene ahí todas las tesis de la facultad. Entonces ahí ustedes pueden preguntarle, muchacha, préstame una monografía que tenga que ver con sistemas de información web, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí van a ver todo lo que lleva una monografía de un sistema de información y van a ver de que en anexo están todos los diagramas y dependiendo de qué tan complejo sea ese sistema, te pueden salir 200, 300 o más páginas solo en diagramas, en anexo.
Ok, entonces, siguiendo acá con el contenido de este documento, que ya miré que lo estuvieron hojeando, se habla primero de objetos para una introducción de en sí la programación orientada a objetos, ¿ya? Porque de hecho eso es lo que se hace. Y después se habla de clase, porque un objeto simplemente es una instancia de una clase. No puedes crear un objeto si primero no has diseñado o creado la clase de donde vas a generar ese objeto. Luego está el concepto de abstracción. Ese es otro concepto que ustedes también deberían de manejar. Y es que en abstracción nosotros hablamos de que si vas a diseñar un sistema de información y vas a utilizar el paradigma de orientación a objetos, el chiste es que te enfoques nada más en la resolución de ese problema y no generalices tanto el problema, ¿ya? ¿Qué significa? Como aquí lo que hacemos es modelar objetos o clases según lo que necesite tu sistema de información. No hay que buscar cómo acapararlo todo, porque no. Si te pones a querer acaparar todo, te van a salir clases demasiado extensas, demasiado complejas, que al final ni siquiera las vas a utilizar bien o eficientemente. Entonces la abstracción consiste en solamente tomar aquellas propiedades, aquellos atributos o aquellos comportamientos que sí tienen que ver en el contexto del sistema de información que estás desarrollando. Eso se trata de la abstracción. La encapsulación es porque nosotros trabajamos con clases como un punto de referencia y a través de la clase nosotros creamos los objetos. Pero ¿qué pasa? Podemos también tener o necesitar clases que compartan algunas características con la clase principal, ¿ya? Por ejemplo, les mencionaba en algún momento de que podemos crear una clase persona, pero dentro de persona existen, por ejemplo, aquí en la universidad, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos. Esos tres tipos de personas son personas como tal, solo que tienen características específicas. Por ejemplo, un estudiante no se le tiene por qué calcular el salario, por ejemplo, ¿ya? A un trabajador administrativo y a un docente sí, pero los tres comparten características de personas. Una persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene fecha de nacimiento. No digo edad porque la edad puede ser calculada, sino que podemos hablar de la fecha de nacimiento, puede tener un correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estudiante tiene sus propias características. Un estudiante tiene, por ejemplo, asociado el año que cursa, por ejemplo, o el semestre que cursa, tiene asociado las notas, las asignaturas, ¿ya? Un trabajador administrativo, pues, tiene asociado su salario, su antigüedad de trabajar acá, si está o forma parte del sindicato o no, cosas así. Un docente igual tiene antigüedad, tiene un salario, pero también un docente tiene asignado grupos de clases. Un docente está asignado a un departamento. Un docente está asignado a una facultad, por ejemplo. Entonces, los tres somos personas, pero cada una de esas personas que se derivan de personas tienen características específicas y entonces ahí es donde cae la herencia, ¿ya? Donde de una clase nosotros podemos sacar subclases para reutilizar la clase principal, solo que en contextos más específicos o especializados. ¿Qué pasa? Eh, el docente y el trabajador administrativo devengan salario, pero posiblemente la forma en cómo se les calcula sea diferente. Entonces ahí entra lo que conocemos como polimorfismo. En sí, el polimorfismo nosotros lo vemos con las funciones o los métodos, ¿ya? ¿Qué significa?
de que tanto docente como trabajador administrativo, posiblemente sus clases tengan ahí un método que se llame calcular salario, pero la forma en cómo se le calcula al administrativo no necesariamente puede ser la misma forma en cómo se le calcula al docente. Ya, entonces hay un caso de polimorfismo. El método, la función se llama igual, calcular salario, solo que al docente se le aplica un algoritmo y al administrador o al trabajador administrador se le aplica otro algoritmo para calcular su salario. Entonces, a eso se le llama métodos polimórficos o funciones polimórficas, o de forma general el concepto se llama polimorfismo. ¿Ya? Entonces, aquí en lo que es breve historia de la programación es simplemente hacer un recordatorio de algo que ya hemos hablado. Aquí Michael dice, así como las estructuras. Es correcto, por eso les decía yo de que la forma en cómo nosotros declaramos y utilizamos una estructura es en sí la manera en cómo nosotros vamos también a trabajar las clases, solo que de una manera un poco más compleja en el caso de las clases, del, ya con respecto a las estructuras. Pero sí, las estructuras les dan a ustedes ya una idea de lo que llevaría una clase, cómo declararla, cómo separar sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo mandar a referenciar las propiedades de una clase. Ya, eso ustedes ya lo pueden relacionar a el uso de las estructuras. ¿Un objeto puede heredar más de una clase? Sí, eso se llama herencia múltiple. De entre varias clases podemos tomar algunas propiedades de esas varias clases y crear una clase nueva a partir de otras. Eso se llama herencia múltiple. Apuntador a clases, eh, no. De hecho, lo que podemos trabajar con punteros ahí es únicamente referencia a variables, pero a una clase no, que yo sepa. En C++ no, en C# tampoco, porque una clase es una estructura o un tipo de dato bastante complejo, no se podría trabajar con punteros. De hecho, los punteros se trabajan más en lenguajes de bajo nivel. Es raro trabajar punteros en lenguajes de alto nivel. Es un tipo, la programación orientada a objetos hace uso de esos tipos de datos abstractos, y un tipo de dato abstracto es la clase. Sí, es simplemente un caso de ATD. ADT creo, Abstract Data Type. Ya, entonces acá quiero ver una nueva clase definida por el usuario, se llamaría tipo de dato abstracto. No, ese es el tipo de dato abstracto, es simplemente un concepto. Un concepto que engloba la parte de programación orientada a objetos en cuanto a las clases. Una clase es un tipo de dato abstracto. Entonces, acá no sé si tienen alguna duda con respecto a este documento. Yo traté de hacerlo lo más explicativo posible, por eso tiene bastante texto. Ya, aquí en lo que es objeto, ya un objeto puede ser algo simple como una pelota o algo complejo como el Falcon Heavy, solo que el Falcon Heavy obviamente está formado de un montón de clases. ¿Ya? Y como dice acá, que los objetos pueden contener o referenciar otros objetos, les puse el de Starman y el Tesla Roadster, porque en el Falcon Heavy iban esos dos elementos también. Iba Starman y también iba ese vehículo, el Tesla Roadster. ¿Ya? Entonces, este vehículo y este muñeco que ustedes ven ahí pueden ser una clase también. Entonces, por eso les puse acá, los objetos pueden contener o referenciar otros objetos. Ya, y cuando se habla ahí de referenciar, posiblemente ahí es donde está la confusión o la pregunta de que si puedo dentro de una clase apuntar a otra clase. No, en realidad, cuando hablamos de referenciar otros objetos es cuando estamos aplicando herencia. Ya, cuando decimos de que queremos tomar de una clase
algunas características o todas sus características o atributos, ¿ya? Entonces aquí tienen un ejemplo sencillo, una pelota. Hay propiedades que para nosotros posiblemente sean constantes, que para nosotros no necesiten cambiar o sí. Y hay otras que sí podrían cambiar, pero ya en tiempo de ejecución, como por ejemplo la velocidad de la pelota, la posición en la que se encuentre, la aceleración que lleve cuando está en movimiento. Ya, pero esos posiblemente sean atributos que cambien ya en el momento en que estamos ejecutando la aplicación. Ya, entonces un objeto puede tener propiedades que posiblemente no cambien y propiedades que posiblemente cambien ya en tiempo de ejecución. Entonces lo mismo pasa acá en la programación orientada a objetos. Un objeto, que en este caso puede ser una pelota, a mí se me ocurre crear una clase que se llame pelota con sus características específicas. Esas características pueden ser color, peso y precio. Posiblemente posición, velocidad, aceleración no sean relevantes en el contexto de mi aplicación. Entonces yo decido poner que pelota está conformada por 3 atributos: color, peso y precio, nada más. Obviamente color tiene que tener un tipo de dato, peso tiene que tener un tipo de dato y precio también tiene que tener un tipo de dato. Otra cosa es que cambiar el estado de un objeto, o sea, cualquier cambio que se le haga ya en tiempo de ejecución a un objeto no va a afectar a otros objetos. Objetos, no estamos hablando de clases, objetos. Acuérdense que el objeto es la instanciación de una clase, ¿ya? Y cuando hablo de objeto, aquí estoy hablando de una pelota, pero esta pelota es una pelota de fútbol. Puede haber una pelota de voleibol, una pelota de tenis, una pelota de básquetbol, ¿ya? Tienen características específicas, ¿ya? Pero cada una de ellas tiene su propia identidad. No están relacionadas. Por eso aquí les puse, si golpeamos una pelota, no afectará a las demás pelotas. Esta es otra forma en cómo nosotros podríamos ver la relación entre la programación orientada a objetos y el mundo real. Tenemos esta relación, el perro negro ladra. Entonces ahí vemos los 3 elementos que conforman o que van a conformar las clases para crear objetos. Y uno de ellos es el objeto como tal, que en este caso es el perro. Quiero ver. Aquí hay un error, ya lo voy a corregir. Aquí. Porque este es el sustantivo. Y este es el adjetivo. Lo mismo creo que está en la otra, aquí. Este es el sustantivo y este es el adjetivo. Ok. Entonces acá el objeto en sí es el perro. ¿Ya? Eso en esta oración gramaticalmente viene siendo el sustantivo de la oración. Negro viene siendo la propiedad en el contexto de programación orientada a objetos y en el contexto de la gramática es un adjetivo nada más. Y ladra es un verbo, pero en la programación orientada a objetos eso es parte del comportamiento del objeto. Veamos los comportamientos como funciones, solo que en el contexto de la programación orientada a objetos, las funciones se les llaman métodos, ¿ya? Entonces, ¿cómo implementamos esto en el código o en el código? A través de clase, ¿ya? Aquí estamos hablando de un objeto que se llama perro. Tiene una propiedad que es color, que en este caso su valor es negro, y tiene un método o una función que forma parte de su comportamiento y es que ladra. Ya, la función se podría llamar ladrar y va a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo podemos modelar como una clase en la programación orientada a objetos. La construcción de un sistema orientado a objetos inicia con la identificación de objetos. Por eso les decía yo de que
Cuando nosotros estamos trabajando sistemas de información orientados a objetos, tenemos que pensar en aquellos objetos que tienen que ver con nuestro sistema, ¿ya? Y otra cosa, el chiste de la programación orientada a objetos es que yo puedo reutilizar código. En un sistema de información yo necesité la clase persona, por ejemplo. Me toca trabajar otro sistema de información y posiblemente yo pueda utilizar esa clase persona que yo ya tengo definida ya, porque persona es algo general, ¿ya? Y de persona yo puedo después derivar otras clases dependiendo de los roles de las personas que vayan a hacer uso del sistema de información o lo que se vaya a modelar en el sistema de información, ¿ya? Entonces lo primero que se hace es identificar esos objetos, sus atributos y responsabilidades. Cuando hablo de responsabilidades es acerca de los métodos. Y se los puse acá en grande. Se necesita crear una clase para poder crear un objeto. Eso apréndanselo desde ya. La relación entre clase y objeto es que primero necesitamos una clase para poder instanciar objetos a partir de ella. ¿Ya? Instanciar objetos a partir de ella. La clase es como, aquí les puse un plano o un plan de un objeto, es lo que describe lo que va a tener el objeto, ¿ya? Estamos hablando de la clase. Y igual aquí se los puse en grande, un objeto es una realización de una clase ya como tal, ¿ya? La clase es como el machote. El objeto es lo que voy a agarrar de ese machote, ¿ya? Es como un molde. Los objetos es qué es lo que haces con ese molde. Y tomé el ejemplo de los Pokémones, ya que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, digamos que necesitamos utilizar un Pokémon en un programa, entonces, ¿qué características me describen a un Pokémon? Entonces, ahí es donde hay que empezar a ver qué atributos o qué variables son las que yo le voy a poner y qué funciones le voy a poner también a esa clase Pokémon. Entonces, en esa clase que nosotros podríamos llamar Pokémon, vamos a especificar cómo se va a ver, o sea, sus propiedades y qué es lo que va a hacer, o sea, su comportamiento. Ya, propiedades y comportamiento de esa clase para poder generar después objetos a partir de esa clase. Entonces nosotros se nos puede ocurrir de que uno de estos Pokémon debería de tener un nombre, un nivel de armadura y puntos de golpe. Se me ocurre a mí. Ustedes pueden pensar en otras características. Estos elementos nos especifican las propiedades de la clase Pokémon. Pero a nivel de comportamiento, yo puedo decir de que este Pokémon o que los Pokémones que yo vaya a generar a partir de esta clase van a poder atacar y van a poder defenderse. ¿Ya? Son métodos generales. Después vamos a ver de que posiblemente hayan tipos específicos de Pokémones que su forma de atacar sea específica de ese tipo de Pokémon y su forma de defenderse también, ¿ya? Entonces, ahí tenemos propiedades y comportamiento. Entonces, creamos una clase especificándole un nombre. Generalmente los nombres de las clases empiezan con la letra mayúscula, ¿ya? En casi todos los lenguajes de programación. Esa es una notación, creo que general para todos los lenguajes de programación. Las clases se definen con la primera letra en mayúscula. Luego declaramos las propiedades y luego declaramos los métodos. En cuanto a las propiedades y los métodos, ya les voy a ir adelantando, nosotros podemos especificar qué propiedades van a ser privadas, qué propiedades van a ser públicas. O sea, a qué propiedades estos objetos que yo voy a instanciar van a tener acceso. A qué métodos estos objetos van a tener acceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene hasta cierto punto no dejar de que los objetos accedan a todas las características o a todos los métodos de la clase. ¿Ya? Para que más o menos vayan
también ya pensando en eso, de que es cierto que definimos propiedades, es cierto que definimos métodos, pero no todo eso nos conviene de que el objeto tenga acceso a ellos, ¿ya? El objeto va a recibir las propiedades completas de la clase, pero el objeto no necesariamente va a ver algunas propiedades o el objeto no necesariamente va a poder ejecutar algunos métodos. ¿Por qué? Por cuestiones de protección del código, ¿ya? Vayan pensando en eso. Los métodos son bloques de código, les decía yo de que son funciones, por eso aquí les puse, son como las funciones en la programación estructurada, solo que acá se le llama métodos en el contexto de la programación orientada a objetos. Muchachos, voy ahorita a cerrar la sesión porque ya se va a acabar en los 40 minutos que da este Zoom y voy a esperar a que se genere el video y después vuelvo a abrir la sesión para que se vuelvan a ingresar.